Buenos días, amigos. Debo confesarles que la trama de OceanGate y el submarino Titán no deja de sorprenderme. Y es que sí, se trata de una auténtica caja de Pandora, que lanza cada vez más revelaciones y más fuertes sobre los turbios manejos de la élite global, y especialmente sobre sí misma. Me refiero a las sorprendentes y controvertidas herramientas que utilizan para resolver sus disputas. A cada hora, a cada instante, van saliendo a la luz detalles terribles, vínculos sombríos, el pasado atroz de todos estos personajes que conforman una tragedia que nunca parece acabar. Mientras tratan de analizar los restos hallados de las víctimas, las acusaciones siguen cruzándose. La empresa RMS Titanic, donde trabajaba el explorador Paul Henry Nargeolet, uno de los 5 tripulantes fallecidos, inculpó al difunto y ya famoso CEO de OceanGate, Stockton Rush, de haber ocultado sistemáticamente las fallas de seguridad. Era un hombre arrogante, sentenció la presidenta de RMS Titanic, Jessica Sanders, al periódico New York Post. Según Sanders, Rush había engañado a Nargeolet para que se suba al submarino Titán. Le había dicho que lo habían asesorado la NASA y la aeronáutica Boeing y que el viaje sería mucho más seguro que bucear o que volar en helicóptero. A las claras, con todo lo que venimos exponiendo en nuestros anteriores informes, toda una estafa. Confiado por estas palabras vacías del piloto, días antes de la catástrofe, Nargeolet se acercó a Sanders y le comentó: "Mira, OceanGate me invitó a realizar esta expedición. ¿Ves algún conflicto de interés?". Ella le respondió que no existía, y RMS Titanic, por tanto, aprobó su inmersión en el submarino. Al llegar a la ciudad de St. John's, en Newfoundland, Stockton Rush le aclaró al explorador francés que él no iría en calidad de investigador, sino de mero invitado. La distinción no era banal, ya que de esta forma Nargeolet estaba exento de verificar los mecanismos de seguridad del Titán. Sería solo un cliente más. Para entonces Nargeolet comenzó a ponerse nervioso, pero tratándose de un caballero altanero, muy orgulloso, muy petulante, y en ese sentido parecido en cierto punto a Stockton Rush, no quiso dar marcha atrás y se subió a lo que terminaría convirtiéndose en una sentencia de muerte. Enojada con este embuste, Sanders le aclaró a los medios que ahora RMS Titanic abrirá su propia investigación sobre el caso y le llevará un informe al tribunal. Y atentos a esto, porque no es en absoluto un dato menor. Sin embargo, veremos que esta poderosísima compañía acusatoria también tiene un historial pérfido que rodea a la herencia del Titanic y que podría ser la verdadera causa que motivó la implosión del submarino. Para que puedan entender mis palabras, tendremos que sumergirnos en el pasado. Si vieron mi primer video de esta saga, sabrán que el Titanic se hundió en circunstancias más que dudosas un 15 de abril de 1912, llevándose consigo 1500 almas. Desde entonces se ha creado una inmensa cultura mítica e histórica que acumula centenares de miles de páginas, millones de palabras que se dijeron en torno a esto, hipótesis de lo más diversas e incluso fantasías que los fanáticos soñaron alrededor de este suceso. El hundimiento del Titanic, del primero, del original. Pero fue recién en 1985 cuando un equipo franco-estadounidense, liderado por Robert Ballard, descubrió los restos del barco a 640 kilómetros de la gélida isla de Terranova y a una profundidad abismal de 3.800 metros. Sobra decirlo, incompatible con la vida humana. Ahí no puedes llegar buceando. Desde entonces comenzaría una lucha feroz y traicionera por las reliquias de las ruinas. En 1986, el sumergible Alvin se conformaría con muestras biológicas y geológicas del Titanic, pero mucho más ambiciosa fue la expedición de George Harmon Tulloch, un empresario norteamericano que un año después invirtió $6 millones y fundó Titanic Ventures Limited Partnership, que llevó a cabo
cabo la primera expedición de salvamento. Tuloch era un auténtico fetichista del Titanic. Además, era un bon vivant neoyorquino de la localidad de Siracusa que se había hecho rico como el concesionario de la marca BMW más importante de los Estados Unidos. De hecho, era un hombre acostumbrado a la controversia. Tuloch era más que consciente de que esta compañía de automóviles había sido una socia fundamental del nazismo, y de hecho no tuvo el menor reparo en defenderla durante un documental para el cual fue entrevistado. Así como lo oyen, se calcula que en 1944 había dentro de los límites del Tercer Reich unos 7.5 millones de esclavos que en gran parte eran utilizados por las infernales industrias alemanas de la época, sin ningún tipo de restricción. Hacían trabajar a los internos de los campos de concentración constantemente, de la mañana hasta la noche, de lunes a lunes, hasta extinguir sus vidas. Entre estas marcas de la desgracia estaban Bosch, Bayer, Mercedes-Benz, Volkswagen, Porsche, BMW y también algunas filiales norteamericanas, hay que decirlo, un capítulo muy importante de la guerra, como Ford, General Electric e IG Farben. En el caso de BMW, durante la guerra pasó de fabricar autos de lujo a motores de aviones bélicos, para lo que empleaba especialmente mano de obra prisionera de hombres, mujeres y niños judíos. Tenían una sádica preferencia por estos últimos por tratarse de los obreros más dóciles. Y esta empresa sí que ayudó a la expansión de Hitler. Los aviones alemanes ganaron superioridad aérea sobre los británicos y franceses gracias a los motores de alto rendimiento producidos por BMW, como el Focke-Wulf 190 que reemplazó al original Mercedes. Mientras tanto, Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del régimen, encargó que se realizara una película sobre el Titanic bajo la producción de Tobis Film. Sí, oyeron bien. Goebbels no solo quería mostrar la superioridad del cine alemán, sino también emplearlo como un modo de sugestionar al público para que sintieran que el capitalismo británico y estadounidense llevaba inexorablemente a la generación de catástrofes, como por ejemplo el hundimiento del Titanic. Lo más perverso, si se quiere, es que precisamente el socialismo corporativo de los Estados Unidos y Wall Street fue el que se encargó de financiar al auge de Hitler, pero por supuesto esto no lo contaría Goebbels. Por eso la película presentaba al heroico y ficcional oficial Petersen, único tripulante alemán del Titanic, insisto, ficticio, que le ruega al arrogante director Bruce Ismay que disminuya la velocidad mientras este navega por las aguas del Atlántico Norte, que como todos sabemos estaban infestadas de hielo. Pero Ismay se niega y en cambio presiona al pusilánime capitán Smith para que mantenga la velocidad máxima, logrando chocar contra el iceberg asesino. Los pasajeros de primera clase actúan como cobardes, mientras Petersen, su ex amante rusa Sigrid Olinsky y algunos pasajeros alemanes de tercera clase se comportan con valentía y dignidad. Una épica simplista y proletaria de un guión que se escribió en los tiempos del pacto Molotov-Ribbentrop, cuando básicamente Hitler era socio de Stalin. Pero el caso es que, siguiendo con la trama, mientras el agua arrasa el barco, el protagonista encuentra a una niña a la que sus indiferentes padres capitalistas dejaron morir en su camarote. Pero con la ayuda de Sigrid, el alemán se repone y logra rescatar a muchas otras personas antes de abordar uno de los últimos botes salvavidas. Sin embargo, su coraje no termina ahí, porque luego organiza una redada para que Mr. Ismay sea juzgado como el provocador del desastre. Al final, un título en letras blancas devela sin ambigüedades el mensaje de la película. La muerte de 1500 personas quedó impune. Una demostración eterna de la codicia de Inglaterra. La producción había sido bastante accidentada. El director original Herbert Selpin fue arrestado durante la filmación después de hacer comentarios despectivos sobre la brutalidad del ejército alemán, y poco después fue encontrado ahorcado en prisión. Titanic, me refiero a la versión nazi de esta película, fue completada por Werner Klingler, quien ni siquiera sería reconocido en los créditos.
créditos. El film tuvo una breve presentación teatral en zonas europeas ocupadas por los nazis, pero por orden de Goebbels, el mismo que había pedido filmarla, no se proyectó en ningún lugar de Alemania. La situación con los rusos había cambiado. Al verla se dio cuenta de que podía resultar contraproducente. Temió que la moral del pueblo bávaro se debilite al mirar secuencias de ahogados que representaban el pánico masivo y una muerte inminente. Trágico destino que también, por una conducción mesiánica y suicida a la de Hitler, le esperaba a muchísimos de sus compatriotas. A Goebbels tampoco le agradaron las escenas de pasajeros de tercera clase que buscaban desesperadamente a sus seres queridos a través de puertas cerradas y de una cerca de tela metálica que tenía un extraño parecido a lo que estaba sucediendo en sus campos de exterminio. Hogueras del terror absoluto. La Alemania del Führer acabó teniendo el mismo destino que el Titanic, cual profecía autocumplida. Como la mayoría de este imperio, las fábricas de BMW fueron bombardeadas, paréntesis, las de Ford y General Electric no, y en la posguerra se prohibió que las instalaciones restantes de Alemania Occidental produjeran vehículos de motor y de aviones. Sus fábricas apenas subsistieron fabricando ollas, sartenes y bicicletas, pero a principios de los 60 una inversión cambió el rumbo de la industria. Herbert y Harald Quandt se convirtieron en sus principales accionistas. La moral de BMW parecía estar doblemente maldita, porque estos hermanos eran ni más ni menos que hijastros de Joseph Goebbels. Sí, tal como lo oyeron. Su padre Günther Quandt se había unido al partido nazi en 1933 y había adquirido empresas expropiadas a través del programa de arianización de industria judía, una de las aberraciones socialistoides del Führer. Hitler le otorgó a Günther el título de líder de la economía armamentística y le hizo ganar una fortuna fabricando para él municiones, rifles, artillería y baterías para submarinos. Obviamente no las construía con sus propias manos. Una de sus fábricas de baterías tenía su propio campo de concentración, con una horca en el centro que servía para disuadir a los desertores e imponer el pánico. La esperanza de vida en la industria de los 50.000 esclavos que utilizó era de aproximadamente 6 meses. Después de la caída del Reich, Günther tuvo la suerte o la astucia de ser juzgado como un Mitläufer, es decir, alguien que aceptaba la ideología nacional socialista, pero que no tomó parte activa en los delitos. Y en enero de 1948, mediando un enorme soborno a las autoridades ocupantes, fue puesto en libertad sin cargos. Sus hijos Harald y Herbert, quienes también habían servido al partido, ahijados ni más ni menos que del siniestro Goebbels, heredaron la fortuna de la familia y con ese dinero acabaron refundando la BMW, que logró crecer tanto que para 1954 ya había cruzado el Atlántico y desembarcó de lleno en Estados Unidos, donde se expandiría vertiginosamente. Fue George Tuloch quien más consiguió aprovechar esta expansión. De alguna manera, la primera expedición de salvamento al Titanic fue financiada con dinero nazi. Eva Hart, la última sobreviviente de aquel histórico hundimiento, condenó la proeza de Tuloch diciendo que era un saqueo de una fosa sagrada para ganar unos cuantos miles de dólares. Pero a él no le importaron nada estas palabras. A fin de cuentas, su obsesión estaba por encima de cualquier cosa. Sorprendente que no haya corrido la misma suerte que Stockton Rush. Pero el caso es que su éxito lo motivó aún más. Cambió el nombre de la empresa y pasó a llamarla CRMS Titanic, planificando nuevas expediciones y contratando a nuevos exploradores, entre ellos Paul Henry Nargeolet. Y presten muchísima atención porque, amigos, esto se va a poner cada vez más interesante. Nargeolet era un francés que había vivido su infancia en la ciudad marroquí de Casablanca y que había regresado a Europa en su juventud para unirse a la Armada francesa, donde se desempeñó como oficial especializado en remoción de minas. Aprendió buceo e intervención submarina en aguas profundas. A sus tempranos 19 años, Nargeolet fue acusado de haberse deshecho de 3 prisioneros argelinos retenidos irregularmente durante años
tras la costosa independencia de la colonia, quienes habrían sido ferozmente torturados por una fracción ultraderechista de la Marina y del cuerpo paramilitar OAS, que a su vez respondía a un veterano que se haría tristemente célebre en el futuro, el filonazi Jean-Marie Le Pen, padre de Marine Le Pen, la actual líder de la oposición a Macron, que está pasando muy malos momentos por si no se han enterado. Mientras bailaba en un recital de su amigo Elton John, el país se le prendió fuego literalmente. El caso es que el joven Paul los habría cargado a estos prisioneros argelinos en una fragata hasta un punto incierto de la costa turca, donde los arrojó al fondo del Mediterráneo, todavía vivos y atados a un costal de piedras. Daban cuenta de esto dos testigos, uno de ellos, un oficial portuario, otro, un recluta que lo acompañó a este siniestro viaje. Pero la alteración de los registros de la prisión militar y el puerto marsellés condujeron a una rápida cancelación del sumario. Y este oscuro imputado fue absuelto y prosiguió con una carrera prodigiosa. En la década de 1970, Nargeolet fue nombrado comandante de Cherbourg, cuya misión era encontrar y neutralizar a minas subterráneas. 10 años después fue transferido al Grupo de Intervención Submarina, donde pilotó submarinos recuperando aviones y helicópteros franceses sumergidos en todo el planeta. Se retiró con el rango de capitán de fragata luego de localizar un naufragio del Imperio Romano y un avión DHC-5 Buffalo que se estrelló en 1979 con 12 personas a bordo. Tulloch, de quien siempre se sospechó que era un supremacista blanco en el closet por su defensa tan entusiasta de la historia de BMW, quedó impresionado con semejante currículum. Veía a Nargeolet como un tipo recio, duro y confiable, y a través del Instituto Francés de Investigación para la Explotación del Mar, el IFREMER, se contactó con él para que lo ayude a explorar las ruinas de su máximo sueño, el Titanic. Ambos se sumergieron en 1993, en 1994 y en 1996, recogiendo docenas de reliquias del viejo barco. Clarinetes oxidados, botellas de vino vacías, relojes inmóviles, teléfonos antiguos y zapatos rotos. Temiendo que Nargeolet pase de ser un amigo a un rival experimentado, mucho más experimentado que él, Tulloch le cedió un porcentaje de las acciones de la compañía para que permanezca en ella, manteniéndose además como su mano derecha, con todo el mismo dinero que ganaron filmando las ruinas del Titanic y vendiendo algunos de estos objetos valiosísimos. En 1994 lograron convencer a unos jueces del estado de Virginia para que les concedieran los derechos exclusivos del salvamento. Y ya saben lo que sucede cuando el gobierno te provee una patente, anula a tu competencia y te asegura la riqueza por el camino fácil e inmoral. Al año siguiente, la empresa reportaba ingresos brutos de $10 millones, aunque se especula que hacían muchísimo más con las ventas en negro a coleccionistas clandestinos. No obstante, el dinero no pudo callar a las bocas enfadadas. No pudieron frenar las múltiples protestas. Familiares de las víctimas del Titanic instaron a los exploradores a dejar los restos del naufragio en paz. Otros exigieron que las reliquias sean donadas a un museo, mientras que las compañías rivales reclamaban el derecho a poder rescatarlas también. Desde mi punto de vista como liberal, este último era el reclamo más legítimo. El negocio que estaban practicando era lícito, no dañaba a nadie. Lo que realmente no se podía tolerar era un monopolio mafioso. A pesar de mantener su derecho exclusivo a este tesoro, Tulloch y Nargeolet no eran los únicos que se sumían en el Atlántico. En 1995, James Cameron, el reconocido cineasta que dirigió Aliens y Terminator, realizó una expedición personal donde filmó durante horas y horas al Titanic, pensando utilizar el material para realizar una película sobre el tema. Por supuesto, la que todos conocemos y protagonizó Leonardo DiCaprio, que ante todo es un gran operador político, y si no me creen, les recomiendo mucho mi documental al respecto. Estará al final de este para que puedan verlo. Aquella aventura coincidió con la caída de $4.6 millones de ingresos declarados de RMS Titanic. Al enterarse de los planes de Cameron, el explorador francés, casi entrando en pánico, se comunicó con Aqua Plus, una filial del Canal Plus, para ofrecerle producir películas
películas submarinas, quería ganarle de mano a Cameron. Pero con eso no bastaba, Nargeolet quería mucho más. En 1999 también se contactó con G. Michael Harris y Arnie Geller, fundadores de la compañía de eventos SFX Entertainment, para ofrecerles una parte de las acciones de RMS Titanic a cambio de que inviertan varios millones y refloten el negocio. Paradójicamente, el militar galo estaba más urgido por el dinero que el magnate norteamericano. Tal como lo oyen, Tuloch se opuso. No quiero convertir nuestra empresa en una feria de exhibiciones, le dijo a Nargeolet una tarde en la costa. Al fin y al cabo, Tuloch tenía otros negocios y su principal razón para involucrarse en este habían sido sus deseos casi infantiles de acaparar objetos del Titanic. Acto seguido, Nargeolet conspiró con los otros accionistas minoritarios. Harris y Geller estaban dispuestos a aceptar su propuesta a cambio de expulsar a Tuloch. El francés tenía que elegir entre su amigo y la empresa, y lo hizo. Geller fue instalado como presidente y CEO, Harris se convirtió en director de operaciones y George Tuloch fue expulsado de su propia firma de la misma manera que lo hicieron con Steve Jobs en Apple. Pero no se quedó callado. Demandó a los nuevos inversores y acabó recibiendo $2,5 millones por indemnización de daños y perjuicios. Nunca volvería a hablarle a Nargeolet e increíblemente lo maldijo. Le dijo: morirás en el fondo de tu avaricia. También declaró en una entrevista: tuve el honor de hacer el mejor trabajo del mundo, con mucha nostalgia, refiriéndose al rescate de reliquias. Y ahora me toca explorar otros más. Y así fue. Sabiendo que había contraído cáncer, Tuloch se involucró en un proyecto con el historiador francés Jacques Collins Girard para localizar la ciudad perdida de la Atlántida, esa mítica civilización sumida en el océano que ya era conocida por Platón y que incluso fue buscada por exploradores nazis, pensando que allí encontrarían la fuente de la sangre pura, el origen de la raza aria con la que tanto fantaseaban. Tuloch falleció en 2004 sin poder haber encontrado la Atlántida, pero fue recordado por la Titanic International Society como el hombre que ha hecho más que nadie para preservar la memoria del barco. Mientras tanto, la empresa apropiada por Nargeolet se estaba complicando. Harris, el nuevo CEO, había dirigido junto al francés la expedición más grande del naufragio, rescatando más de 1.800 artefactos nuevos y realizando personalmente 8 inmersiones en el sitio. Su política era aún más agresiva que la de Tuloch. Alarmó a los gobiernos de Reino Unido, Francia, Canadá y Estados Unidos cuando hizo pública su intención de cortar el casco del Titanic para recuperar más tesoros y obtener mayores ganancias, algo que estaba prohibido por ley. Pero no pudo lograr su ambicioso objetivo porque lo despidieron antes. Nargeolet descubrió que se había apropiado de millones de dólares de la empresa. De hecho, se lo hizo confesar en un interrogatorio muy particular donde se dice que utilizó la picana eléctrica, un invento precisamente de los franceses para reprimir a los colonos argelinos. El caso es que Harris había estado vendiendo mercancías en forma clandestina a coleccionistas particulares. Por supuesto, sin avisarle a Nargeolet. RMS Titanic descartó a Harris pero no a su proyecto. Nargeolet vio con franca admiración cómo todos los artefactos que él había rescatado del fondo del mar eran ahora mostrados en una enorme exposición en Orlando, Miami. Incluía recreaciones de los elegantes camarotes y la famosa escalera del transatlántico donde Jack recibe a Rose. Y todo esto tax free, libre de impuestos. ¡Genial! No tenemos que permitir que el Estado nos asalte. El problema es que estos señoritos vivían del privilegio de una patente monopólica estatal. En cualquier caso, su temido James Cameron no fue tan dañino como esperaban. Al contrario, el fervor social por su película, que enamoró a muchos, con el protagonismo de Leonardo DiCaprio, le dio a estas nuevas exhibiciones un enorme rédito económico durante varios años. Zonas de todo el mundo hacían filas kilométricas para entrar y observar tan solo por unos minutos presos del fetichismo, brújulas antiguas, vasijas decimonónicas, guantes rotos, violines sin cuerdas, aros, perlas y corbatas que pertenecieron a hombres y mujeres cuyos nombres y rostros eran tan insondables como la verdadera historia del Titanic. Y los curiosos más adinerados podían ingresar a salas privadas, donde pujaban en subasta por los artículos mejor conservados, los más enteros, los más valiosos, los que no eran declarados ante las autoridades legales. Pese a todo, Nargeolet solía
quería acaparar lo mejor para sí mismo, como una forma de ahorro pensando en la posteridad, consciente de que con el paso del tiempo quedarían cada vez menos reliquias por rescatar y su cotización no haría más que incrementarse. Con un estilo burlón y realmente provocativo, solía mofarse de sus propios clientes. Dicen que en una oportunidad logró que dos ancianas se ensarcen en una competencia feroz por un abanico que había resistido casi intacto dentro de un estuche de cristal. La carrera llevó su precio base de 15 a 300.000 dólares. Y cuando la vencedora, agitada y exhausta, se acercó para hacerse con su trofeo, el malvado Paul esbozó una sonrisa cínica, comenzó a abanicarse con él y le dijo: «Perdóneme, madame. Olvidé que no estaba a la venta». Así se hizo de numerosos enemigos, tal y como les conté en mi primera entrega de esta saga, donde además revelo la verdadera historia del hundimiento del Titanic, más que oportuna para comprender todo lo que pasa ahora con el submarino Titán. Pero bueno, con el tiempo, estas prácticas disminuyeron el interés, al tiempo que los objetos repetidos y el paso de los años le quitaron el encanto a la exhibición oficial. Ya casi sin visitantes, volvieron a cubrirse del polvo del olvido. Para entonces, Nargeolet y sus socios de SFX Entertainment tuvieron que resignarse a diversificar el negocio. Cambiaron su nombre a Premier Exhibitions y el francés tuvo una ocurrencia bastante macabra. Mientras su país votaba en contra de participar de la invasión de la OTAN a Irak, Nargeolet presentaba muy orgulloso un show llamado Bodies the Exhibition, una muestra itinerante que exponía la anatomía humana a través de más de 200 cuerpos sin vida. Sí, oyeron bien, un museo de cadáveres disecados y de miembros en formol. El viejo Tuloch lo había vaticinado. Su empresa se había reducido a una feria bizarra que ahora mostraba órganos sanos y enfermos, dedos, tendones, huesos y dientes, todos los sistemas del cuerpo: esquelético, muscular, nervioso, respiratorio, digestivo, urinario, circulatorio y reproductivo. Justo es decirlo, una feria que dejaba sus moralejas. Al francés le gustaba exponer pulmones carcomidos por el humo del cigarrillo y venas tapadas por el exceso de grasa. Todo esto era para muchos más entretenido que los viejos artefactos corroídos de un barco hundido a comienzos del siglo pasado. Para 2009, RMS Titanic informó que sus ingresos provenían en un 67% de Bodies the Exhibition y solo en un 19% por las piezas del Titanic. Pero como una especie de karma, los males volvieron a reflotar. 15 de abril de 2012, la UNESCO declaró al Titanic como Patrimonio de la Humanidad, en base a una ley internacional de 2001 que protege objetos culturales, históricos y arqueológicos que hayan permanecido bajo el agua durante más de 100 años. Esto arruinaba las intenciones de la empresa de seguir desarmando los restos del naufragio para fines lucrativos. Desde entonces se lo impide la mismísima UNESCO, que lejos está de ser una organización limpia. Recordemos que la fundó el maltusiano Julian Huxley, que también había sido presidente de la Sociedad Eugenésica Británica y fue el inventor de la palabra transhumanismo. Un racista empedernido, hermano mayor del escritor Aldous Huxley, a quien inspiró para hacer todo lo contrario a él. Julian concibió a la UNESCO como una suerte de Ministerio de Cultura y Educación del gobierno mundial, que reserve las grandes joyas del pasado para una élite privilegiada y sus gerentes burócratas. Todo esto en nombre del bien común. En cualquier caso, el monopolio de Nargeolet se disolvió ante el avance titánico, nunca mejor dicho, del monopolio de la ONU. Así su preciada colección personal aumentó dramáticamente su cotización, pese al profundo halo de misterio con el que la envolvía. Al día de hoy nadie sabe con exactitud qué es lo que exactamente tiene o deja de tener, pero nadie duda que se guardó los mejores tesoros del barco. Así que fueron buenas noticias para él, malas para el resto del mercado de aficionados del Titanic, que en cierta forma quedaron rehenes de este personaje siniestro, y también fueron malas noticias para sus socios. Y créanme que todavía le quedaban varias desgracias por delante. En 2014, más revelaciones volvieron a ensombrecer a RMS Titanic. La Asociación de Derechos Humanos Choose Humanity alegó que varios de los cuerpos sin vida utilizados para su dantesca exposición pertenecían a prisioneros políticos chinos ejecutados sin misericordia. Sí, Nargeolet se los compraba a la dictadura comunista y se presume que lo hacía por la intermediación de jesuitas camboyanos.
años. Quienes sigan nuestro canal recordarán que el año pasado dediqué un extenso documental a la tétrica historia del pacto entre el Papa Francisco y Xi Jinping, que incluyó el blanqueo del principal responsable del sistema de tráfico de órganos, el viceministro de Salud Wen Jiafu, al que el Vaticano recibió con honores, pese a que pesa sobre su cabeza una orden de captura internacional. ¿Quiénes son las víctimas de este infierno? Bueno, fundamentalmente los adolescentes que pertenecen a minorías étnicas y religiosas, con católicos y musulmanes a la cabeza. Ya sé que es duro escucharlo, pero lo estoy resumiendo con estrictos fines informativos y periodísticos bajo los parámetros de esta plataforma. Los funcionarios les extraen algunos de sus órganos cuando estos jóvenes prisioneros aún están vivos para luego venderlos a países limítrofes, con la monstruosa gestión de sus cómplices de la Iglesia Católica, que están entregando a sus fieles como si su vida valiera menos que la de una mosca, a cambio de las caricias y los yuanes de Pekín. Narjolet se hizo con 200 cuerpos para su fiesta personal. Al día de hoy este sistema incalificable sigue funcionando a toda máquina. Al fin y al cabo, China es el país con mayor cantidad de penas de muerte en todo el planeta. La ONG Amnistía Internacional calcula que por año se realizan más de 1000 ejecuciones, superando Irán, Arabia Saudita, Irak y Pakistán. Y para los comunistas, como de costumbre, hasta la muerte es un negocio. Con una burocracia oscura y muchas veces impenetrable, al día de hoy el gobierno de Xi Jinping oculta bajo el título Secreto de Estado los motivos que conducen a estas ejecuciones. A los enjuiciados muchas veces se les niega el derecho a un abogado y no existe legislación que impida que se apliquen confesiones conseguidas a través de tormentos. El periodo previo a la reclusión suele responder a criterios 100% arbitrarios y hay casos extremos donde hubo detenciones preventivas de hasta 28 años. Los condenados a muerte son enviados a centros de detención, se hacinan en pequeñas celdas superpobladas y esperan un promedio de 2 meses hasta su trágico final. Comisarios encadenan a los presos en manos y pies y apenas los ayudan a comer y a ir al baño. Cuando llega el día son cargados en vehículos que los conducen a una sala donde son desnudados, atados a una mesa y proceden a administrarles una sustancia letal en el brazo, aunque también se han registrado fusilamientos, reservados para los mayores cuyos órganos ya no cotizan en el mercado. Las cadenas son limpiadas luego para que no queden rastros de los presos anteriores y se va retroalimentando la rueda. En el caso de los católicos, se los chupan bajo la silenciosa complicidad del Papa, que ha abandonado a todos los obispos que se rebelan contra esta ignominia, y hay quienes lo acusan incluso de entregar listas enteras con su paradero para que los localice la dictadura roja. En gran parte del país y desde tiempos de Mao está prohibido bautizar a los menores de 18 años y tampoco se permite asistir a las parroquias ni recibir formación católica. Por ende practican sus ritos en catacumbas, en sótanos y alcantarillas como los cristianos primitivos. Y solo con el chivatazo clerical, es decir, con el beso de Judas, la policía del régimen logra dar. Volviendo a la de Narjolet, fue incapaz de demostrar su inocencia. En el sitio web de Premier Exhibition insólitas palabras. Garantizamos haber recibido estos restos humanos desde universidades religiosas asiáticas bajo la más estricta ley nacional e internacional. Pero no podemos verificar de forma independiente que estos restos humanos que están viendo no sean los de personas que estuvieron encarceladas en prisiones chinas. Básicamente reconocían esta procedencia atroz. Es más, Roy Glover, portavoz de la exhibición, declaró con un cinismo récord que estos cuerpos no provenían de donantes dispuestos. No están reclamados, dijo. No nos escondemos de su origen. Lo abordamos desde el principio. En otro caso enfrentaríamos un problema peor. Se refería a que si fueran cuerpos de personas de países relativamente libres, que sus familias podrían reclamar, tendrían mayores dolores de cabeza. Lo cual demuestra hasta qué punto comprarle cadáveres a una dictadura asesina estaba premeditado. RMS Titanic, que se había fundado con dinero nazi, ahora financiaba las locuras de Narjolet con las vísceras de inocentes ejecutados por el comunismo. El pack completo. Pero el horror no duraría mucho. En 2016, apenas 2 años después, la mala fama y las acusaciones indiscutibles llevaron a Premier Exhibition, la rama de la compañía centrada en las exhibiciones, a una bancarrota estrepitosa. Y el precio de sus acciones se desplomó desde los $17
a menos de 2, lo mínimo que merecían. En su peor momento, RMS Titanic propuso dividir la colección propia, bastante más pobre que la de Narjolet, pero aún así valuada en decenas de millones de dólares. Pretendían vender los miles de artefactos y objetos por separado para pagarle a los acreedores. Comenzó así una lucha feroz en los tribunales que llegó a contar con la participación del gobierno francés, incluso al punto de que el presidente se planteó expropiarla. Sí, Emmanuel Macron, el mismo que sorprendieron bailando en un recital de Elton John mientras literalmente arden las calles de su país y siguen ardiendo en este preciso instante. Entre sus muchas aficiones culturales también se encuentra su interés por el Titanic. Muchas fundaciones y museos no querían que los objetos se perdieran entre clientes privados porque nunca más podrían ser exhibidos en conjunto. Y en este contexto se hizo más y más fuerte el reclamo también sobre lo que acaparaba Paul Narjolet, que se mantenía a salvo de la disputa judicial y política. Finalmente, Premier Exhibitions de RMS Titanic parecía haber perdido la batalla cuando un juez galo dictaminó que la colección debía venderse en conjunto. En 2018, casi 6.000 objetos, que incluían joyas, fotografías, diarios e incluso maletas llenas de ropa, fueron subastados. Un consorcio conformado por la National Geographic Society, el Museo Marítimo Nacional y los Museos Nacionales de Irlanda del Norte lanzó un gigantesco esfuerzo para mantener todos los artefactos reunidos en una sola exhibición, que ya estaban planificando para exponer a diario en la capital irlandesa de Belfast, donde JP Morgan, su artífice y verdugo, mandó a construir el Titanic en 1909. Hasta el escéptico James Cameron apoyó la propuesta, pero señores y señoras, Narjolet encontró un as bajo la manga. El mismo juez determinó poco después que la oferta mínima de la subasta debía ser la casi inalcanzable suma de 21 millones de dólares. El consorcio tenía muy poco tiempo, solo hasta el 11 de octubre, y a pesar de realizar una contraoferta de 19 millones, no llegó a recolectar los fondos. La subasta se canceló y la compañía de Narjolet tuvo el derecho a vender sus artefactos por separado a postores privados, en una subasta alternativa donde recolectaron unos 200 millones de dólares, de los cuales el explorador francés se habría llevado un suntuoso 30%. Y todo esto, permítanme insistirles, sin deshacerse de una sola pieza de su propio botín personal. Entre miles de reliquias, vendieron por 1.7 millones de dólares el violín que perteneció a Wallace Henry Hartley, el director de la orquesta que interpretó sus últimas canciones mientras el barco se hundía. Vendieron a 122.000 dólares el último menú antes de la desgracia, que incluía roast beef y papas asadas. Vendieron por 300.000 una carta escrita por el pasajero de primera clase Alexander Oscar Holberson, impresa sobre un papel con el membrete del Titanic, donde le decía a su madre: si todo va bien, llegaremos a Nueva York el miércoles. Vendieron el reloj de bolsillo cuyas agujas marcaban la 1:45 de la madrugada, el momento exacto en el cual su dueño John Chapman tocó las gélidas e impiadosas aguas del Atlántico aquel tórrido 15 de abril de 1912. Para entonces ya se contaban de a miles las personas e instituciones que proferían el peor de los rencores a Paul Narjolet. Un artículo de opinión en Le Monde Diplomatique lo acusó de juego sucio y escribió que todos sus inversores eran una panda de bastardos. Para colmo, en 2020, la jueza federal americana Rebecca Beach Smith determinó que RMS Titanic podría recuperar una máquina de telégrafo Marconi de los restos del barco, alterando así el fallo de 2012 que prohibía cortar o separar cualquier parte del navío. Esta máquina no es una reliquia más, había sido muy significativa porque el jefe de telégrafo Jack Phillips la utilizó para enviar la última llamada de socorro de toda la flota. Desde entonces, la compañía de Narjolet encontró el antecedente para poder desmembrar aún más los restos del transatlántico y seguir vendiendo sus partes. Un poquito menos indignante, hay que reconocerlo, que
sigue su actividad lucrando con las partes de prisioneros chinos. A estas alturas ustedes se preguntarán ¿qué tiene que ver todo esto con la implosión del submarino que ocurrió hace algunos días? Para encontrarle sentido hay que presentar a un nuevo personaje de esta trama tan suculenta. Wendy, la última esposa de Stockton Rush. Graduada de la Universidad de Princeton, Wendy es la presidenta de la Fundación Ocean Gate, la directora de comunicaciones de la compañía y llegó a participar en 3 expediciones en los últimos 2 años, de manera que conocía muy bien las virtudes y defectos del submarino. Pero hay otro detalle en su biografía muy significativo y que pocos le han dado importancia. Un informe de The New York Times reveló que la mujer del difunto comandante del submarino es también una descendiente directa de la pareja más célebre de tripulantes del Titanic original. Me refiero además a una de las más ricas del barco, Isidor e Ida Strauss. Si ustedes vieron el primer video de esta saga, sabrán que Isidor Strauss era un magnate judío copropietario de la enorme cadena de almacenes Macy's y miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Desde 1902 era además uno de los 13 directores de la Mutual Alliance Trust Company, un fondo fiduciario neoyorquino que también tenía como codirectores a William Rockefeller, Cornelius Vanderbilt y Emanuel Lehman, el fundador de la famosa corporación financiera que causaría el desastre bancario de 2008. La película de James Cameron retrata al matrimonio Strauss en una escena conmovedora, abrazándose en la cama mientras el agua hunde su camarote. Su verdadera muerte fue igual de conmovedora y además heroica. Isidor se negó a subir al bote destinado a mujeres y niños, pese a que se le ofrecieron como un privilegio por su estatus de magnate. E Ida, su esposa, se negó a subir sin él. Le dio a su doncella su abrigo de piel e insistió en que se subiera a un bote salvavidas. Por su parte, decidió hundirse junto al hombre de su vida. Los dos fueron vistos por última vez dándose un último beso. Un capítulo real de esta tristísima historia que seguramente no le guste a Goebbels, a Nargeolet y al resto de la chusma fascistoide. Como relaté en la primera entrega, Isidor Strauss, junto a John Astor y Benjamin Guggenheim, constituía el trío de los enemigos más férreos al proyecto más preciado por Morgan y Rockefeller, la creación del actual Fed, del Banco Central para Estados Unidos. Por ese motivo, JP Morgan urdió un plan maquiavélico, oneroso y sofisticado para deshacerse de los 3 empresarios sin levantar sospechas. Y qué mejor idea que ocultar sus defunciones en un enorme océano de defunciones, contenidas a su vez por la tumba más cara de la historia. Un siglo más tarde, el destino de Wendy Rush también está asignado por el Titanic, no solo porque perdió a sus tatarabuelos en el barco y a su esposo en el último submarino que se sumergió a avistarlo, sino porque ella fue probablemente la mayor opositora a la patente monopólica de Nargeolet y la RMS. Su nombre de soltera encabeza las firmas reunidas por la Junta de Familiares de las Víctimas del Titanic, quienes en 1995 intentaron impugnar los derechos de salvamento obtenidos por la empresa, exigiéndole que las reliquias descansen en paz. Se sabe también que ella alentó, junto a David de Rothschild, director ejecutivo e inversionista clave de esta firma, el polémico despido de David Lochrider, un director de seguridad quien hace algunos días explicó que Rothschild cambió completamente la forma de ser de Stockton Rush, volviéndolo mucho más temerario y arrojado de lo que ya era. Recientemente, Lochrider precisó que los problemas conyugales también jugaron un papel importante. Rush vivía quejándose de haber hipotecado hasta su casa y de que su mujer le exigía resultados inmediatos bajo amenaza de un divorcio. El tercero en su vida. Como director de comunicaciones, fue Wendy la responsable de registrar a Nargeolet como invitado y no como investigador en la expedición del submarino, pese a no haberle cobrado el arancel correspondiente. Curioso, ¿verdad? Obviamente no estamos insinuando que ella orquestó las fallas del Titán para acabar con Nargeolet, un viejo de 77 años que perecería ante el menor inconveniente, y a la postre
con su propio marido. Pero es más que llamativo que desde esa implosión lamentable esté obteniendo absolutamente todo lo que podría desear. No solo Elon Musk y David Rothschild están contentos por haberse quitado de encima a su íntimo enemigo Yazada Dawood, quien les hizo perder millones de millones a ambos desde su lugar como consejero líder del rey Carlos de Inglaterra. Wendy también está recibiendo ganancias exorbitantes. Por lo pronto, los seguros de vida de Rush cubren la totalidad de las deudas del matrimonio. Las cubren con creces. Sus acciones ahora le pertenecen, convirtiéndola en la propietaria mayoritaria de Ocean Gate, y la famosa colección privada de Nargiolet estará a la venta en cuestión de meses. Según The Sealand, un medio especializado, Wendy Rush ya le ha expresado su interés a los herederos para pujar por ella. Y sujétense a la silla, porque lo que van a enterarse a continuación es sencillamente increíble. Con el hundimiento del Titán y la muerte de sus 5 pasajeros, todas las expediciones planificadas hacia la zona del naufragio fueron canceladas y probablemente no se reanudarán durante años. Una decisión que alentaron los miembros más destacados de la comunidad, como el científico y periodista Michael Gillian, quien visitó el sitio en 2021. No habrá más rescates de reliquias hasta nuevo aviso. Esta es una quimera con enormes riesgos. Pero curiosamente, la única empresa que se ha atrevido a anunciar que sí va a realizar una expedición en 2024, aprovechándose de que sus competidoras se han salido del negocio, es ni más ni menos que Ocean Gate. ¡Sí! ¡Oyeron bien! ¡Ocean Gate! Y lo sabemos gracias a un comunicado oficial promulgado por su nuevo consejo, comandado por el señor Rothschild y por la flamante directora interina Wendy Rush. Ni a Arthur Conan Doyle, ni a Agatha Christie, ni a George Simenon se les hubiera ocurrido una novela policial mejor que la que tenemos ahora. Tan real como el aire que respiras y que dejaron de respirar los 5 aventureros de la élite. Me reservo para el próximo informe una explosiva revelación sobre el caso, la mayor hasta el momento, directamente vinculada con la NASA y con muchos otros grupos del poder. Así que no te olvides de darle clic al botón de suscribirte y activar la opción de recibir todas las notificaciones, de darle like al programa de hoy para que YouTube lo recomiende a más gente y de compartirlo en todas tus redes y grupos. Difunde en Twitter, WhatsApp, Facebook, nadie te cobra por ello y realmente ayudas al conocimiento de estas verdades incómodas. Asimismo, te invito a visitar nuestro último informe sobre Bill Gates y el devenir absolutamente caótico de uno de sus proyectos más siniestros, al que se asocia con el regreso de la malaria a los Estados Unidos después de 20 años. Video muy recomendado. Y para quien quiera y pueda, les agradeceré su aporte en www.patreon.com/Nicolás Moraz en la opción unirte de YouTube, vía Bitcoin o a través de Mercado Pago si están en la Argentina. Links en la descripción y en el comentario destacado. Nuestro trabajo periodístico depende de ustedes. Quienes nos apoyen a partir de $5 mensuales a través de patreon.com/Nicolás Moraz accederán a todo tipo de recompensas exclusivas, documentales, informes y entrevistas solo disponibles para nuestros mecenas. Y a partir de 400 hay planes para sponsors. Sin más que decir, estimados amigos, me despido. Hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.